Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, amados hermanos, gracias al Señor por su preciosa y santa palabra. Y hoy vamos a continuar los estudios que ha traído el pastor Stuart la semana pasada. Y hoy vamos a ver, porque toca un punto sobre la diferencia entre la verdadera y falsa religión. Eso lo explico más adelante, lo que significa religión, ¿no? Generalmente pensamos ya en la católica, eso es todo lo que pensamos. Vamos a ver lo que significa. Sin embargo, lo que quiero decirles es que nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, tenemos una piedad diferente al mundo, un amor diferente al mundo. No solamente eso llena el conocimiento, sino una acción. Lo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, amados hermanos, gracias al Señor por su preciosa y santa palabra. Y hoy vamos a continuar los estudios que ha traído el pastor Stuart la semana pasada. Y hoy vamos a ver, porque toca un punto sobre la diferencia entre la verdadera y falsa religión. Eso lo explico más adelante, lo que significa religión, ¿no? Generalmente pensamos ya en la católica, eso es todo lo que pensamos. Vamos a ver lo que significa. Sin embargo, lo que quiero decirles es que nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, tenemos una piedad diferente al mundo, un amor diferente al mundo. No solamente eso llena el conocimiento, sino una acción habitual diferente al mundo.
vivimos diferente en casa, diferente al mundo, ¿no? Entonces, si esto nosotros llevamos al plano de religión, tendríamos que partir entendiendo que la palabra religión exactamente viene de la palabra griega religare. Esta palabra no se refiere a una religión humana, como lo vamos a explicar, se refiere a la unión entre Dios y el hombre. A eso se refiere. Porque cuando solamente el mundo entiende como religión con ciertos parámetros o ciertas características o una lista de cosas que van contra la conciencia para que puedas cumplir, entonces sería una religión hombre utilizando a Dios. Esto confrontaría la palabra diciendo, voy a parafrasear, no dice exactamente, que sería una religión bestial, ¿no? Una relación bestial. Y dice que el hombre es como una bestia. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque puede estar cerca de la verdad, pero no está en la verdad. Todas las religiones están cerca de la verdad. Todas las religiones existentes en este mundo, pero no están en la verdad. Eso significa un producto del corazón del hombre hacia Dios. Pero el cristiano no es un producto, el cristianismo no es un producto del hombre, la religión real no es un producto del hombre hacia Dios, sino es de Dios hacia el hombre. Porque es Dios que nos une con Él mismo, dice la Biblia, consigo mismo. Ese es el valor que tenemos nosotros en la diferencia con este mundo, con las religiones. Por eso que cuando nacemos de nuevo queremos vivir la vida celestial. Queremos vivir esa relación con Dios. Queremos que todos los días haya culto para alabar a Dios, para adorar a Dios, para oír su palabra. No importa si no oímos algún sermón, pero queremos oír su palabra, porque justamente eso es religión verdadera, la de la cual habla Judas, ¿no? De la religión sin mácula, sin mancha. Y la palabra de Dios es eso, que nos une a nosotros, Dios con Él mismo. Entonces, cuando hemos leído en Hechos, capítulo 26, versículo 28, vamos a tener ahí la Biblia un poquito abierta. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, o sea, a convertirme a Dios, a ser creyente como tú. Y Pablo parece decirle, el problema no es de un poco, es de un todo. El problema tuyo, Festo o Agripa, es que tienes un poco de verdad y tienes un montón de hombre. Esa religión tuya te lleva al infierno. Así es. Muchos cristianos van a las iglesias hoy en día. Tienen poquísimo de verdad y más del hombre. Por eso que en las iglesias hacen todo lo que el hombre quiere, todo lo que a la carne le apasiona. Y la gente está contenta, ni duerme siquiera, porque cree que eso es espiritual. Pero no es así, amados hermanos. Nosotros tenemos que aprender a no vivir así. De lo contrario, el Señor nos va a decir en Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio. O sea, no es un poco de Dios, es Dios total, ¿no? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay que vivir un cristianismo total que agrade a Dios. Ahora, es cierto que nosotros quisiéramos esforzarnos, pero dejemos que el Espíritu guíe nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos enseñe cómo vivir. Yo quisiera cambiar de la noche a la mañana al 100%, pero tengo que tener más de su verdad, más de su palabra morando en mí, y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por cambiar, sino es que Dios es el que va a ir cambiando nuestra vida, porque la palabra de Dios va obrando por el Espíritu Santo.
Así que a veces nosotros pensamos, hacemos tanto esfuerzo por cambiar y terminan diciendo mucho, no puedo, ya no puedo. Ese es un problema de tener un poco de Dios y mucho más de el hombre. Entonces, esta palabra religión no hay que confundirla sencillamente. No hay mucho que en la Biblia se encuentre esta palabra, salvo en Santiago, ¿no? O en Judas, ¿no? No hay más, ¿no? Sin embargo, es suficiente para entender lo que quiere decirnos a Dios a través de su Espíritu al escribir el apóstol. Significa reunir nuevamente. Hemos estado esparcidos, expatriados, lejos de Dios. Entonces nos vuelve a reunir con Él. ¿Quién? Al pueblo escogido de Dios. Hay un pueblo escogido de Dios. Y por eso debemos alabar y adorar a Dios fuertemente, porque hemos sido escogidos sin hacer absolutamente nada, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si la religión nace en el corazón del hombre, va a querer adoptar ciertas partes de la verdad para poder utilizar el nombre de Dios. Y eso es un sinónimo, o como diría la Biblia, más su fin es muerte. Es muerte. De nada les va a valer a mucha gente ir a una iglesia evangélica. Está camino a muerte. Pero si nace del corazón de Dios, nace del corazón de su palabra, entonces es un camino de vida. Es un camino de vida abundante. O en otras palabras, eterna. Usted y yo, si somos de Cristo, tenemos una vida eterna. Y no hay nada ni nadie quien pueda arrebatarla, ni el mundo, ni la carne, ni el mismo demonio. No podrá, porque estamos en Él. Usted dirá, pero yo tengo un carácter tal. Sí, pero Dios tiene otro carácter. Dios tiene un perfil en la Biblia de ese carácter. Y nosotros tenemos que ser moldeados a ese carácter. Podemos poner un sinfín de pretextos, pero Dios no pone pretextos. Dios dice la verdad y eso es lo que Él quiere. Porque la palabra religión nos muestra que abarca tanto lo que hay que creer como también lo que hay que hacer. No solamente es creer, ¿no? Pues el mundo católico y todas las demás religiones, todo el mundo cree en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Jesucristo es la salvación. Yo creo en el Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad. Todos pueden creer todas esas cosas. Pero ¿están haciendo lo que dice la palabra? ¿Están obedeciendo? Ahí está cambiando su vida, aunque sea lentamente, paulatinamente, pero está cambiando. Se ve cambios. Usted se sorprende de usted mismo que está cambiando. Es porque es el trabajo del Señor. Y es porque eso significa religión. No solo creer, sino también el hacer, el obrar para la gloria de Dios. Entonces, existen dos maneras de ver esta palabra religión, ¿no? La manera de una religión que lo lleva a la muerte es la que nace en el corazón y adopta palabra de Dios. Pero la verdadera religión nuestra, esa es la falsa. La nuestra es la que nace en el corazón a través de su palabra de Dios y nos llama a nosotros para unirnos con Él, para hacerles obedientes a Él. Esto implica que nos mueve a nosotros para vivir en el temor de Dios. Eso es lo que implica ser movidos por Dios mismo. Y usted se dará cuenta, quiera o no, somos movidos por el poder del Espíritu Santo. Usted se da cuenta que a veces hay unos se levanta así, que no quisiera ir, ¿no les ha pasado? Pero somos movidos por el poder del Espíritu Santo. Y nos alistamos y vamos al templo. Vamos a oír, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, la mayoría de hombres son movidos por esta religión maligna, pagana, falsa, ¿no? Pero los cristianos somos movidos por la religión verdadera, que es su palabra.
Eso es lo que somos nosotros. Ahora, esta religión que significa religar, unir Dios con nosotros o Dios a nosotros, nos une, nos mantiene de pie firmes. Nos mantiene con los ojos puestos en el autor y consumador. De una y de otra forma, los pensamientos que tengamos, sean grandes o pequeños, Él nos ayuda a mantenerlos, porque vamos desechando las cosas que no agradan a Dios. Nos ayuda a mantenernos en una gran veneración ante el Santo Dios. Leía a un autor estos días donde hacía un énfasis entre la palabra santo y santísimo. Ahora, las dos palabras son utilizadas para poder hablar de Dios. Pero él decía, enfatizando que nosotros somos santos y Él es santísimo. Está por encima, es superior. Es una buena expresión. Pero también debemos darnos cuenta si en realidad caminamos en esa santidad para poder agradar más a Dios, más al Santísimo realmente. La palabra religión tiene que ver en esta unidad con Dios a través de su palabra. Segunda de Pedro 1:21. Casi todos podemos saber de memoria este pasaje. Segunda de Pedro 1:21. ¿Ok? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso ya nos muestra que hay una religión falsa y una verdadera. No, la verdad que tenemos, que se llama Biblia, que manejamos aquí, no ha sido inspirada ni siquiera una sola sílaba o una vocal, ni siquiera una coma o una tilde por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Esa gran diferencia que hace el apóstol Pedro, nos hace dar cuenta de la posición en la que estamos en la verdadera religión. Lejos de la falsa. Debemos desecharla, odiarla, despreciarla a la religión falsa como sistema de este mundo religioso. Eso no nos impulsa a odiar a las personas en absoluto. La Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, el amar es predicarles el Evangelio de Jesucristo. Primera de Pedro 1:21. La primera carta esta vez. Dice la palabra de Dios así: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Importante lo que dice. ¿Está bien? Pedro, en su primera carta. ¿Por qué? Porque es importante. Dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza. Nos une perfectamente el Señor Jesucristo con su Padre, nuestro Dios. Y Juan 14:6, que lo debemos saber de memoria también, y le dijo, yo soy, ¿qué dijo? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él nos une, nos llama, nos da la vida y nos une, ¿no? De ahí viene religión, de religare, es la palabra latina, la que une Dios con el hombre. Entonces, si el hombre intenta reunirse con Dios, siempre fracasará. Siempre. ¿Por qué? Porque es Dios quien llama a través del Evangelio a quién se va a reunir con Él, a quién se va a unir con Él.
Así es. Y Dios llama en el tiempo que Él ha previsto para que la persona se una con Él. Por eso que ustedes pueden ver que algunos niños, 8 años, 10 años, ya se convierten en el Evangelio. Otros adolescentes, otros jóvenes, otros ancianitos ya se convierten al Evangelio. Porque Él tiene sus tiempos. Todos quisiéramos que todos los niños se conviertan desde niños, ¿no? ¿Para qué los ancianitos ya le quedan pocos días nomás? Ya no sirve, ¿no? Pero para la gloria de Dios sí sirve. Y eso también enseña a la iglesia para que nosotros tengamos paciencia y amor. Para que tengamos sacrificio y entrega abnegada a los hermanos. Para que nosotros sepamos que el trabajo de Dios es incansable y que por lo tanto nosotros no debemos cansarnos. Es que ya le prediqué al vecino, ya oré por él, no se convierte. Bueno, ya no me importa. No. Tienes que seguir. No sabes cuándo y a qué hora se va a convertir. O no sabes si nunca se llegará a convertir. Pero lo que sí sabes es que tienes una misión que cumplir. Eso sí es lo que sí sabemos perfectamente. Entonces, si el hombre persiste en buscar a Dios por sí mismo de su corazón, es una religión falsa. Por más que la gente, ustedes escuchan a la gente decir, no, yo no tengo religión, yo voy directo a Dios. ¿Se han dado cuenta? No, es falso. Es falso. No, no es real, no es verdadera esa religión, porque Dios es el único que puede unir verdaderamente. Nadie más. Ahora, es necesario que por esa religión, pues que nos cause ese temor delante de Dios, nosotros podamos tener un juicio más claro de las cosas. Porque nos lleva a la verdad. Porque es la palabra de Dios. Si no, vamos a eludir la justicia de Dios, el amor de Dios, la orden de Dios, el juicio de Dios vamos a eludir, como nosotros queramos hacerlo. Pero a alguien que se ha dado cuenta que Dios está hablando a su corazón, entonces no vendrá ese juicio eterno. Pero si el hombre busca de sí parte de su corazón, va a venir el juicio eterno, tarde o temprano. Por más buena gente que sea, por más bondadosa que sea, por más amorosa que sea, puede darlo todo. Y a Pablo dijo, si yo daré esto tal y cual y no tengo amor, de nada sirvo, ¿no? Así que puedo poner mi cuerpo al fuego y pueden quemarlo en sacrificio allí. De nada sirve. ¿Por qué? Porque es una religión humana. Una religión que nace del corazón del hombre. Siempre ha sido así. ¿De dónde nació la religión de Abel? De Dios. ¿Y de dónde nació la religión de Caín? Del corazón de Caín. Del hombre. Religión también tiene que ver con búsqueda del que nos reúne o al que nos reúne. Entonces, cuando uno tiene una verdadera religión, no tiene miedo, no tiene temor de nada, de lo que me insulten, de lo que me puedan golpear, lo que puedan hacerme en la calle, voy a venir siempre. Y si no llego es porque ya llegué al cielo, pues no. Así que no hay temor de nada, no hay miedo de esas cosas. Pero el hombre que parte su religión del corazón va a conocer el horror eternamente y para siempre en el infierno. Por eso es bueno, dice Pablo, escudriñarse el corazón, no sea que no estés aprobado. Hay que escudriñarse. ¿Realmente quiero ser confirmado por la fe de Jesucristo para poder servirle? Y no es difícil, porque si nada me mueve ir a la iglesia, si la pereza me gana, si hago lo que quiero en la casa, uno se va dando cuenta que realmente hay algo que hacer juicio en su propia vida. Y uno se va a dar cuenta porque el Espíritu de Dios está morando allí. Aunque puede estar contristado, pero ahí está. El Espíritu no se va en ninguna manera. Recuerden, no podemos escapar de Dios. Ni el mundo va a escapar del juicio de Dios. Y ni los creyentes van a escapar de la justicia de Dios.
siempre habrá una justicia. Recuerde que seremos juzgados por todo lo que hacemos en este mundo. Así que no vamos a escaparnos. De ninguna manera. No estemos pensando que podemos escaparnos nosotros. Esta religión nos hace amar profundamente a Dios. Un texto muy duro en 1 Corintios 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Ahora pues, el Señor viene. Así que si el mundo piensa que ama a Jesús con su religión, están bajo maldición. Es por eso que Cristo nos saca de la maldición, para darnos bendición y vida eterna. Eso es lo que hace el Señor con su preciosa y santa palabra. Vamos a pasar a otro punto que mañana estaremos terminando al mediodía. Y es de la palabra de Dios. ¿Qué más nos muestra este punto de lo que es la religión falsa y la religión verdadera? Ahora estamos pensando diferente acerca de la religión. Claro, no es nuestro vocabulario. No es de uso normal para nosotros. Sin embargo, por algo puso Dios esa palabra, para que nosotros entendamos las diferencias que hay en realidad, para no seguir solamente odiando nada más, sino para entender si eso es falso, entonces yo estoy en lo correcto, en lo verdadero, en Dios, porque es Dios quien me atrajo a mí. Yo no fui a Dios. ¿Alguien ha ido a Dios? La Biblia dice nadie. Nadie. Dice Jesús, si no fuese crucificado, a nadie atraería. Así que Él nos ha atraído. Vivamos agradecidos siempre a Dios. ¿Por qué vamos a enfatizar bastante en la palabra de Dios? Porque ese es nuestro deber. Toda enseñanza debe estar netamente sustentada ampliamente y consistentemente con la palabra de Dios. Porque por ella alcanzamos el conocimiento de la verdadera fe y la verdadera religión. Si no, no alcanzaríamos. ¿Y cómo se obtiene la verdadera fe? ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo se obtiene para vivir como justo en este mundo? Solamente lo que dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida. Nada más. Por eso es que cada día debemos leer la palabra de Dios. Cada día debemos meditar en ella. Y si nos esforzamos cada día, tratar de aprender un versículo más de la palabra. Eso nos va a ayudar en los momentos muy difíciles. Eso nos va a ayudar en los momentos de consolación, de tristeza, de lágrimas, de dolor, de angustia, de desesperación, de decepciones, de abandonos. La palabra de Dios estará inmediatamente allí. El Espíritu traerá a nuestra mente la palabra, a nuestra memoria. Nos hará recordar la palabra. Esa es la labor del Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo tiene dos labores fuertes aquí. Una es hacernos recordar todo lo que Jesús nos enseñó, dice la Escritura. Y la otra es llevar a la iglesia hacia la adoración a Jesucristo. Él es el Señor. Son dos casos importantes que la verdadera religión, según la palabra de Dios, entendemos nosotros. No hay otra forma de poder obtener estas cosas sino escudriñando la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Cuántos? ¿68? 66 libros, ¿no? 66 libros es lo que tenemos nosotros. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y en el Nuevo Testamento? Sume 39 más 27, ¿cuánto le da? Son 66 libros de la Biblia que tenemos aquí nosotros. Así que hay que escudriñar todos esos libros. Hay libros que cuando nosotros buscamos nunca lo encontramos. ¿Por qué? Porque nunca lo leemos. Porque no estamos siquiera aprendiendo de memoria los libros, libro por libro. Entonces nunca lo vamos a encontrar. Porque hay libros que cuentan de una sola página. En el Antiguo Testamento también.
o perdón, de un capítulo, de 2 o 3 capítulos nada más. Y como nunca lo usamos, nunca lo encontramos. Y ahí luchamos para encontrarlo. No deberíamos luchar para encontrarlo. Debe ser tan rápido. La semana pasada creo que les digo, el domingo pasado predicando allá en la iglesia, cuando uno tiene una Biblia ya que la usa constantemente, uno abre la Biblia y ahí está el texto que uno busca. Así es. Ustedes se dan cuenta cuando van al banco o van a otro centro donde hay secretarias y las secretarias están hablando con ustedes, pero ellos están en todo escribir. Es que sus dedos ya conocen las letras, van de ahí. Es así como manejamos, lo encontramos rápido. Pero a veces cuando no estamos habituados a eso, estamos busca que busca y vuelta regresamos otra vez a la misma parte, busca que busca y no lo encontramos. Y esperamos que el pastor lo diga o lo lea. Pero uno debe tener una habilidad para poder escudriñar las escrituras. Pues, ¿por qué razones? Porque la escritura es inerrante. No tiene errores. ¿Ah? La gente puede buscar errores y puede encontrar para ellos. Porque sencillamente hay supuestos errores. Pero no hay errores. En ninguna manera. Es inerrante la palabra en esencia para nosotros. Por esa razón que tiene el poder de santificar a la iglesia. Juan 17, 17. Vean sus Biblias. Es inerrante porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Punto. No dice que hay algunas mentiras o medias mentiras. En tu palabra hay algunos errores. No, no. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién cree que lo dijo? ¿Algún apóstol? Sencillamente no, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Porque el capítulo de Juan 17 es la oración de Jesús. ¿A quién le vamos a creer? ¿Aquellos tontos que dicen que hay algunos errores en la Biblia? ¿O le vamos a creer a Jesucristo, nuestro Señor? No solamente es inerrante, sino que es infalible. Por eso que no falla. Pero ustedes dirán, bueno, yo le prediqué a fulano de tal y no se ha convertido. ¿Cómo es posible que ha fallado la palabra de Dios? No es así. Cuando Dios llama a un hombre, a una mujer al arrepentimiento, su palabra no falla. Porque Él va a llamar solo a sus escogidos, nada más. Y no falla. Por eso que el mundo puede rechazar. El mundo puede rechazar al Espíritu Santo. Porque es el mundo. Porque es movido por la iniquidad, por el diablo, por los demonios. Pero usted y yo no podemos rechazar la verdad. Hay de aquel que rechazar la verdad. No podemos hacer eso nosotros. Así que es infalible. Isaías 55:11. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Dónde estará Isaías? Creo que antes de Jeremías. ¿Después de quién está? De Proverbios. ¿No? 55:11. Y dice con mucha claridad y mucha certeza, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. O sea, es infalible, no va a fallar. Él envió al corazón de una persona esa semilla, no va a fallar. Es infalible. Ahora estamos viendo nosotros esto ni siquiera a grandes rasgos, pequeñeces nada más, porque cada uno de esos tiene un estudio. Tiene un estudio, y un estudio grandísimo. Hay autores evangélicos que han hecho algunos tomos por cada una de estas palabras. Han escrito a través de toda la escritura que tenemos. Entonces, es infalible. ¿Por qué es inerrante? ¿Por qué es infalible? ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Por eso dice, toda palabra que sale de mi boca
Así que es la palabra que salió de su boca. Así es. Proverbios 35 no estaba en este estudio, pero vamos allí. Alguien lo puede leer con fuerza. Ya, está bien, amén. Sí, amén. Toda palabra de Dios es limpia, es pura, porque proviene de la boca de Dios, de la mente de Dios. Así que es pura. ¿Ah? Entonces, es inspirada por Dios. Vamos a 2 Timoteo 3, 16, 17. Recordemos que no estamos estudiando cada punto, estamos estudiando lo que es una religión falsa y una religión verdadera. Por eso que no es motivo de estudio de cada palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Esta es 8, ¿no? Ok. Dice ahí, toda, ¿escuchó eso? Toda, toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Qué riqueza! Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra, toda la escritura, toda la Biblia que tenemos nosotros. Así que cuando está diciendo toda, está diciendo desde el principio, está diciendo desde Génesis y todo hasta el Apocalipsis. Eso es lo que está diciendo, todo a través de toda la Biblia. Todo de una manera general. Todo es de Dios. No hay otros medios humanos. Así es. No estoy diciendo que que desechemos los libros que escriben otros hermanos. No. No hay algo que salga del corazón del hombre que ayude a entender la palabra de Dios. Del hombre, mundo. No lo hay. Eso es falsa religión. Eso es falsa religión. Entonces, toda. Dios creó, dice, en 6 días. Así que es todo. Y tenemos que creer lo que dice el Señor, ¿no? Él dijo y fue hecho. Nada cambia. Siglos han pasado, nada ha cambiado. Han pasado muchos siglos, miles de años desde el Génesis. Vino Jesús. ¿Cambió algo? No cambió nada de su palabra. Él dice, todo lo que está escrito de mí en el Pentateuco, en los Salmos y en los profetas. No ha cambiado nada, o ha cambiado algo. No ha cambiado nada. Toda la palabra, toda la escritura, ¿no? Entonces, ahora, es cierto, se acaba el papel, se acaba todo, pero Él preserva la palabra a través de los siglos. Siempre la preservó. Hubo muchos reyes y emperadores que han tratado de quemar toda la Biblia, acabar con toda la Biblia. ¿Pudieron? No, nunca pudieron. Así es, porque Dios prepara corazones y mentes capaces de aprender de memoria los 150 salmos. De memoria. ¿Mm? De memoria. Y nosotros ni sabemos el Salmo 23. Debería darnos vergüenza en realidad. De memoria. Y de tal manera que si desapareciera todas las Biblias de este mundo, seguramente en el lapso de una semana ya están escritas nuevas Biblias. Porque Dios capacita. Entonces,
Nada ha cambiado. Sigue igual. ¿Por qué nada ha cambiado? Porque Dios no cambia. Él es siempre el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nada cambiará. Vamos a un libro que no lo van a encontrar posiblemente. Habacuc. O de repente no está en sus Biblias, no sé. A ver, Habacuc. A ver, hagamos un examen de encontrar, 2:2. Pero no miren pues adelante donde está la relación de los libros. Ya. Habacuc 2:2. Mire lo que dice. Tome atención. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que la corra el que leyere en ella. ¿Qué significa la corra? Correr. Significa transmitir todos los días. Que su palabra corra como río de agua viva. Siempre. ¿Ustedes creen que desde Génesis que empezó ya había escritores de la Biblia? No había. No había. Años tras años, quizás siglos. ¿Cómo aprendían la palabra de Dios? Los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos y todo. ¿Cómo aprendía la palabra de Dios? Hay una palabra que se emplea mucho, aunque algunos quizás no le entendían o por el problema que tenemos del mal uso de las palabras, es la tradición, ¿no? A veces la condenamos esta palabra mucho sin saber el significado. Pero una tradición oral, o sea, se pasaba por tradición, por edades, ¿no? La palabra, y así los hijos de los hijos y los hijos de los hijos se transmitiendo la palabra de Dios. Así que cuando está diciendo a Habacuc esta palabra, ¿no? Que debe correr, dice allí, debe correr, ¿ya? Para que el mundo escuche, para que la gente escuche, para que puedan entender cómo deben vivir todo aquel que la lea la palabra. Así es. ¿Cómo habría el pobre Habacuc cargando tablas? Imagínense, ¿no? Así como esas mesas, cargado del hombro de las tablas. Lean por acá en el parque, en la esquina, allá, todos donde se reúnen. Ahí está él parado con su pancarta ahí. ¿Cómo habría estado corriendo ese hombre? Porque fue obediente, porque obedeció la palabra de Dios, el mandato de Dios, porque hacía lo que Dios quería que haga ese hombre. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también, obedecer a Él. Ahora bien, la palabra de Dios no debe enorgullecernos de la parte negativa. Otros saben más que yo sé más que otros, no hay eso. Todos tenemos ciertos dones y damos de acuerdo a la medida del don y del conocimiento que Dios nos da. Así es. La diferencia debe estar entre uno y el otro, no el que sabe más o el que sabe menos, sino que en el dar la palabra de Dios. Eso debe marcar a un cristiano, a un predicador, cómo damos la palabra de Dios. De lo contrario, puede ser peligroso para nosotros. Vamos a ver un pasaje allí, 1 Corintios 4:6. Un pasaje que siempre lo he repetido. 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y hoy en día hay muchos que están envanecidos, ¿no? Lo que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo lo que él mismo vivió. Porque muchas veces cuando él iba a predicar a una iglesia decía, yo no he venido con palabras de sabiduría de hombres. Entonces le está diciendo a estos nuevos predicadores, a estos nuevos pastores o nuevos líderes, por favor,
prediquen la palabra. Si no predican la palabra, van a envanecerse. Y ese es el peligro. ¿Por qué le dice esto Pablo? Porque les quiere que se asienten en la palabra de Dios, que sean forjados por la palabra de Dios, para poder predicar la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pedro enfatiza esto fuertemente en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Busquen allí. Pedro parece decir, oh, pues, hay muchos otros libros que hemos escrito y todo eso. Bueno, eso está bien, pero dice el texto, tenemos también la palabra profética más segura que nuestra mente falible. Yo puedo escribir un libro, 2 libros, y puede ser de bendición para mucha gente, para miles de personas. Dice Pablo, más segura. Pedro dice, es más segura. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque es inerrable, ¿no? Es infalible, es completa, total, suficiente para nosotros. Y él dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es lo más seguro que tenemos. Podemos ayudarnos con este estudio. Yo me estoy ayudando con este estudio, pero más seguro es la palabra de Dios. Por eso que empecé diciendo que tenemos que tener ese temor reverencial a la palabra de Dios y tenemos que exponer con la palabra de Dios o con una alta consistencia a la palabra de Dios para decir lo que decimos. No podemos aventurarnos porque no somos aventureros. Estamos en la firmeza que es la palabra de Dios. Por esa razón que Dios ha mostrado hoy en día la revelación total, que es Jesucristo. Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 y 2, nos está hablando que Dios nos habló de muchas maneras, mas ahora por Jesucristo. Esto es lo que hay que tener muy en cuenta, amados hermanos. Así que necesitamos saber que la palabra de Dios es la firme ancla para nosotros. Y es el fundamento de seguridad. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de la doctrina de Dios. No está hablando de la doctrina de la mente apostólica sencillamente. Es la doctrina inspirada por el autor, que es el Espíritu Santo, usando o a través de los escritores, que son los apóstoles o profetas, ¿no? Y lo que les dije en Hebreos, vamos a leerlo Hebreos 1, 1 y 2, y es el último texto de esta noche. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él habló de muchas maneras, usó muchos tipos, muchos medios, pero saben, todas esas muchas maneras solamente apuntaba a una persona, el prometido que había de venir y que vino y está con nosotros y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que ese es el heredero de todo y que Dios nos ha hecho coherederos con él, herederos de su reino. Y por esa razón debemos sujetarnos plenamente, totalmente, absolutamente a su palabra. Mañana veremos algunas características. Que Dios nos bendiga. Oremos.
Padre, muchas gracias por darnos un claro entendimiento sobre lo que es una falsa religión y lo que es una verdadera religión. Gracias porque tenemos buenos fundamentos, que es la palabra. Es tu palabra. Y ayúdanos a meditar en esta palabra para vivir delante de ti como hombres y mujeres piadosos, que haciendo el bien derrotemos el mal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.